Soy el doctor Luis Valenzuela Ochoa, médico dermatólogo. Actualmente ejerzo en Ciudad Juárez. Aquí estamos actualmente en el consultorio personal en el Hospital Ángeles, sexto piso, número 620. Soy egresado de la UNAM, tanto de la carrera de medicina como de dermatólogo. ¿Cuál fue el evento, descubrimiento o periodo que marca el inicio de la ciencia moderna de la medicina en el siglo XX y por qué? Sí, uno de los grandes descubrimientos que considero yo de la medicina es principalmente la penicilina, ya que vino a resolver el problema básicamente de las infecciones, algunas de ellas mortales, incluyendo a la hija del descubridor de la penicilina, que no pudo hacer la suficiente penicilina para salvar su vida de una infección de carga. Posteriormente se descubrió la insulina, que vino a resolver el problema de los diabéticos, y así sucesivamente, pero básicamente para mí es la penicilina. Y por ejemplo, es usted dermatólogo, ¿utiliza usted mucho la penicilina? Bueno, en la actualidad ya existen muchísimos antibióticos que obviamente superaron a la penicilina, pero sigue siendo utilizada sobre todo en hospitales y en gente de escasos recursos, ya que es el antibiótico más económico y es eficiente, sigue siendo eficiente en varios padecimientos. ¿Piensa usted que en el futuro la penicilina podría quedar obsoleta? Pues hasta ahorita no lo creo. Digo, sí se están descubriendo antibióticos nuevos, pero no considero que sea obsoleta, ¿no? Que pienso que va a seguir teniendo vigencia en medicina por muchos años todavía. ¿La medicina siempre ha sido científica? No precisamente, porque el método científico se empieza a usar cuando se descubre el método científico, no siempre, ¿no? La medicina ha existido desde que existe el humano, o sea, siempre se ha tratado de curar de diferentes formas. En la actualidad existen diferentes medios de hacer medicina, ¿no? Desde la medicina tradicional, que es la que yo ejerzo, hasta la medicina de la acupuntura, la medicina también a base de medicamentos naturales, lo que se considera como medicina alternativa, ¿no? La medicina que yo ejerzo, la tradicional, se llama medicina alopática, pero existe otra medicina que es la medicina homeopática también. Pero digo, hay varias, en la actualidad, varias partes de la medicina que no son exactamente la medicina tradicional, pero es la que existe a nivel de todo el mundo y se considera como la medicina científica. En su carrera, o bueno, ahorita que está ejerciendo, ¿ha necesitado poner en práctica el método científico? Siempre. ¿Siempre? Sí, el método científico es parte básica de la medicina que yo ejerzo. ¿Cuál cree usted que han sido los descubrimientos más significantes o significativos, importantes, información que ha sido más influyente en el siglo XXI, en el siglo XX, perdón? O sea, que usted cree que es lo que marcó el siglo XX, descubrimiento, información. Bueno, de hecho fue el siglo donde creció la medicina, o sea, se hizo la medicina científica, digo, a partir del siglo XX precisamente. Ya realmente, aunque existía en el siglo XIX ya algunos descubrimientos de la medicina,
pero fue realmente donde evolucionó en el siglo XX, la medicina actual. En todos los campos de la medicina se avanzó, en todos, absolutamente en todos. Sería prácticamente imposible de enumerar, pero por ejemplo en dermatología se descubrieron tratamientos para la lepra que no existían, tratamientos para la tuberculosis, que también hay tuberculosis cutánea, y tratamientos múltiples para tratamientos del cáncer cutáneo, y pues se evolucionó mucho en el tratamiento de todas las dermatosis y se descubrieron muchísimas en el siglo XX. ¿Qué fue lo que le llevó a elegir medicina para su carrera? Bueno, La pregunta del $1.000.000. una de las cosas que me hizo pensar en la medicina fue el sentir que cuando yo estaba en secundaria, pues que ignoraba muchas cosas, sentía la necesidad de saber algo para poder ayudar a mis semejantes. Y lo más importante que existía para mí en ese momento pues era la medicina, y a partir de ese momento decidí hacer medicina para poder ayudar en muchos aspectos, y he tratado de hacerlo a través del ejercicio de mi profesión durante todo el tiempo, en los aspectos físicos y emocionales de mis pacientes y de los que he podido tratar y conocer. Ahora, ¿por qué eligió dermatología? Dermatología la escogí por diferentes circunstancias. Era una de las especialidades en el momento que yo terminaba la carrera que tenía la opción y la posibilidad de seguir. Y después también se me hizo muy importante que, siendo una especialidad tan objetiva, yo sabía muy poco, entonces quería aprender más de dermatología. Me dediqué a esta especialidad, hice la especialidad y me he dedicado a ella pues por el resto de mi vida profesional. Ha sido para mí muy satisfactorio aprender dermatología y poder emplearla en la parte que a mí me toca como medicina curativa, preventiva, y orientar diferentes cosas que son muy sencillas, pero que la gente no sabe. Tuve la oportunidad de ejercer medicina social dentro del Seguro Social por 33 años. ¿Cuál fue podría decirse, el paciente más difícil que ha tenido? O sea, un paciente que... ¿Caso? Ajá, Los casos que... difíciles o raros, que dije, wow. Que haya puesto a prueba su conocimiento, su práctica, todo. Uno de los padecimientos que no es raro, pero es común y que hace que el paciente que lo tiene se sienta muy mal, se llama psoriasis. La psoriasis es una enfermedad de la piel en la cual hay un enrojecimiento de la piel que se llama eritema y descamación. Hasta la fecha no se tiene una etiología definida de la psoriasis, o sea, un origen. Es algo común, se dice que en Norteamérica el 2% de los norteamericanos tienen psoriasis. Efectivamente es uno de los países que tiene más. En México se dice que el 2% de los pacientes dermatológicos son los que tienen psoriasis. O sea que es un padecimiento de los países desarrollados. Y pues no se tiene tampoco, como no se tiene el origen
de la psoriasis tampoco se tiene la curación. Es una enfermedad que se sabe que no es infecciosa, que es una alteración de la piel que tiene muchas formas de expresión y afecta toda la piel, desde el cabello hasta las uñas de los pies, pasando por los orificios como la boca, el ano, en fin, pasa por todos lados de la piel y tiene muy diferentes formas de manifestarse y no es causa de muerte, pero es algo que he tratado durante toda mi vida, dermatológica, vida dermatológica, y no existe pues hasta la fecha. Sí se han curado algunos pacientes, pero no existe una forma definitiva de curarlo. Hay desde medicamentos muy baratos, económicos, hasta medicamentos que cuestan miles de dólares y aún así no se tiene el control del padecimiento. ¿Este padecimiento es doloroso? No es doloroso físicamente, es doloroso para la vida y la calidad de vida del paciente solamente. No le gusta el aspecto que tiene porque se ve como grandes manchas o más bien grandes placas, en las cuales hay la mancha roja y la descamación, por eso se dice placa. ¿Y se nace con eso o te da...? No, es una enfermedad que se adquiere, pero existen psoriásicos desde la lactancia. Desde la lactancia hasta la final de la vida. ¿Cree que el estudio de la medicina ha cambiado en el siglo XIX, del siglo XIX al siglo XX? Totalmente, ¿no? Es un cambio total y radicalmente. Todos los conceptos de la medicina prácticamente fueron cambiados, todos, casi. En alguna o en otra forma se modificaron, pero todo cambió. Y eso ha hecho que simplemente la vida del ser humano, o sea, el promedio de vida que en los años 50 del siglo XX era precisamente en México un promedio de 50 años al final del siglo XX,